Tu propósito no tiene fecha de estreno, ya está en cartelera. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Angélica Soto, por si me estás viendo por primera vez. En este día nació en mi corazón un tema que me pareció maravilloso. Estaba dando unos live en TikTok y resulta que después de hablar del tema de ser víctima o de ser victorioso y de tanto pronunciar la palabra procesos, que es algo que muy seguido vamos a estar escuchando en este canal, Dios ponía en mi corazón una idea que fui desarrollando luego, pero él ponía en mi corazón esta frase: el propósito es diario. Y una de las cosas que me venían a la mente era, wow, cuánto tiempo nosotros a raíz de esos procesos y todas esas cosas que nosotros pasamos, nos quedamos frenados porque creemos que el propósito de nuestras vidas será en un futuro, que en ese futuro es que nosotros vamos a tener un propósito. Pero Dios ponía en mi corazón esa palabra: el propósito de tu vida es hoy. Porque llevamos años, bueno, por lo menos yo he escuchado por muchos años, no, bueno, eso que tú estás pasando hoy, eso te va a llevar a un propósito mayor, eso dentro de tanto tiempo de más, que Dios te ponga en algo grande. Y yo no subestimo esa idea, pero yo pensaba y analizaba y sentía ardientemente en mi corazón que el proceso que nosotros estamos pasando o hemos pasado nos sirve para nuestro diario vivir. Cada proceso deja una enseñanza y que esa enseñanza nosotros la podemos aplicar hoy en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, a donde quiera que nosotros estemos. Siempre nos vamos a topar con alguna persona que tenga una necesidad, y quizás si tú pasaste por allí, eres la persona indicada para vivir en ese proceso hoy. Entonces, yo, basada en esto, pues buscaba en la historia de David. Porque el propósito no es un destino, el propósito es un camino diario. En la Biblia nos habla en el libro de Samuel de David. David era una persona humilde, él era un pastor de ovejas, él tenía muchos hermanos y de hecho él era el que hacía los mandados. Si los hermanos iban a la guerra, David era el que llevaba la comida, estaba pendiente de sus hermanos porque su papá lo mandaban a ver a los hermanos y eso. Pero resulta que un día llega una persona a la casa, del papá de David y le dice: aquí voy a ungir al próximo rey de Israel. Entonces, bueno, ese papá todo emocionado mandó a llamar a todos los hijos porque él le dijo: búscame a tus hijos, que entre ellos está el próximo rey de Israel. Y resulta que, bueno, él fue emocionado, llamó a los hijos y todo eso. Entonces estaban allí, ese profeta se le queda mirando a cada uno y empieza a sacar sus propias conclusiones. Bueno, este debe ser el próximo rey porque él es alto, es fuerte, se ve que es inteligente, pero resulta ser que Dios le hablaba al corazón de ese profeta y le decía: no, señor, usted está equivocado, ese no es, no mires, no te dejes llevar por las apariencias, porque tú miras las apariencias, pero yo miro el corazón. Total, que al final de ese casting, ninguno de esos que llamó, que el papá trajo para que lo ungieran como rey, iba a ser. Y él le dice: bueno, pero tú no tienes más hijos, porque él decía: Dios mío, Dios me mandó para acá y él aquí debe estar, pero tú no tienes más hijos. Y él le dijo: claro que sí. Ah, no, pero ese es el que cuida las ovejas, ese no. Bueno, mándalo a buscar, le dice el profeta. Oh, sorpresa. Qué maravilloso es Dios, porque la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado es que Dios se fija. Dios no vino a sanar a los que se creen sanos, sino a los que están enfermos. Entonces, manda a llamar a David. Y cuando él ve a David, Dios le confirma: él va a ser el próximo rey de Israel. Entonces, uno siempre piensa: ay, algún día se cumplirá mi propósito.
pero hay pequeñas acciones diarias que nos van encaminando a ese propósito. Fíjese algo, después que David lo ungieron como rey, él no se sentó a esperar a que ese propósito se cumpliera. Él siguió sirviéndole a su padre y a sus hermanos. Él cuidó sus ovejas. Él le tocó el arpa. El rey de turno en ese momento era Saúl y él tenía unos problemas que venían unos demonios, lo atormentaban, se volvía loco y la única forma que esos demonios lo dejaran solo y lo dejaran en paz era que llegara Davidcito con su arpa y tocara el arpa para que fuesen espantados esos demonios. Entonces él fue, después que fue ungido y todo, él no tenía las ínfulas por allá arriba de que en algún momento, dentro de 10, 20 o 30 años voy a cumplir ese propósito de ser rey. No, él siguió haciendo lo que le correspondía. Él iba, le tocaba el arpa, después fue y le llevó la comida a sus hermanos y en medio que le llevó la comida a sus hermanos escuchó al famoso gigante Goliat meterse con el ejército de Dios y meterse con Dios mismo, cosa que esto a él lo indignó. Y como él fue fiel de una u otra manera, cuando él cuidaba a sus ovejitas, que tenía que defenderlas de los lobos, de los leones y de todo lo que se la querían comer, él tenía la certeza de que él podía también vencer a este gigante. Entonces él lo enfrentó y lo venció. Esas acciones eran parte del propósito de David. Cada una de nosotros tenemos un propósito, es verdad, pero ese propósito son todas nuestras acciones diarias. Ese propósito no es dentro de 20 años, porque imagínense, en mi video anterior hablamos de ser víctima y ser victorioso, pero tocamos una palabra y la repetimos varias veces y que la vamos a seguir escuchando en este espacio, que es la palabra procesos. Todos hemos pasado por allí, hemos pasado por circunstancias difíciles, nos han herido, hemos hecho cosas también que hemos herido a otros. Bueno, ustedes sabrán cuál proceso han pasado. Sin embargo, yo estoy segura que cada proceso dejó un aprendizaje. Yo pasé hace poco por un proceso de paranoia, de miedo y de depresión. Y resulta que yo en ese momento no entendía. Como yo más o menos conozco cómo Dios actúa y más o menos sé cómo Dios va trabajando conmigo, yo le dije al Señor, bueno Señor, yo sé que de este proceso todavía tú no me vas a sacar. Dame la fuerza para yo entender para qué yo estoy pasando esta situación. Sin embargo, yo tenía pequeñas acciones diarias que me inclinaban más hacia esa victoria. ¿Para qué? Yo decía, bueno, para seguramente ayudar a alguien que está pasando lo mismo que yo, basados en que ahorita hay como una proliferación masiva de depresión, de angustia, de ansiedad. Entonces, si yo no paso por ahí, yo no entiendo por qué pasé por ahí, pero eso no es para aplicarlo dentro de 50 años, sino que ya yo sé que hay una pequeña parte de las personas que está pasando por ahí y yo puedo decirle, miren, ¿saben qué? Yo pasé por esto. Yo sé que es difícil, pero sé que no es imposible. Sé que los pensamientos nos pueden atormentar. Sé que te puedes sentir, bueno, una persona aislada del mundo, aislada de la vida. Te puedes apartar, se te van a quitar las ganas de comer. Y yo le puedo entender a esa persona. De hecho, me volví más empática con esa persona cuando yo escuchaba historias antes de mi proceso, de que yo pasé por depresión, de que me sentí triste, de que adelgacé no sé cuántos kilos. Y yo escuchaba y decía, ay, guau, pobrecito. Pero no es lo mismo escucharlo de otra persona que vivirlo. Entonces eso me ayudó a ser más empática. Cuando yo me topo en mi diario vivir con personas que están pasando por eso, yo puedo tener las herramientas para aplicar ese propósito hoy. Los procesos que vivimos son hoy parte del propósito. Me adelanté. Dios no desperdicia nada. Todo nos moldea. Todo tiene un aprendizaje. Hay una coach que es muy conocida, que ella se llama Margarita Pasos y me encanta una frase que ella menciona. Ella dice, nunca se pierde,
siempre se aprende. Entonces nuestros procesos nos dejan un gran aprendizaje. Cuando David fue perseguido por Saúl, después que él viene, mata a Goliat, la gente lo empieza a reconocer y wow, David, empiezan a cantar y a decir frases tales como Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. La gente empezó como que a querer mucho a David, a sentirse identificada con David, porque ya iba a estar Dios, iba ya poniendo cada pieza en su lugar, cada cosa en su lugar, en su debido momento. Pero ya las cosas se estaban dando y estaban como empujando para que David fuese conocido por el pueblo. Eso generó en el rey Saúl una molestia tan grande que él dijo, ¿qué? Cualquiera va a venir aquí, ni siquiera es hijo mío, ni siquiera es parte de la herencia para yo dejarle el trono, y que va a ser rey, no. Y empieza una persecución con David, empieza a perseguirlo, y eso pudo haberlo frustrado. Eso pudo haber ocasionado en David que dijera, ay no, mejor como que yo me quedo tranquilo, como que no le hago muchas cosas a las que me ungieron, que nada, que no, porque No, miren, eso hizo que David más bien se animara, empezara a liderar hombres, empezara a darse a conocer por las personas y a esperar ese tiempo correcto. La palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho. Así que hay cosas pequeñas que a lo mejor vemos insignificantes, pero que son la llave para abrir esas grandes puertas, y eso es lo que nos va a ir llevando a cumplir quizás ese llamado más grande que cada uno de nosotros tiene. Cada uno de nosotros tiene algo que dar. Cada uno de nosotros es diferente en cada área. Cada uno de nosotros ha pasado procesos diferentes. No todos han pasado por depresión, no todos han pasado por abuso, pero en el área donde tú has sido procesado es donde tú tienes la capacidad, la autoridad para ayudar a otro. Para decirle, ¿sabes una cosa? Yo pasé por ahí, y si yo pude salir en victoria de eso, yo sé que tú también puedes, porque el propósito se vive hoy. El propósito es todos los días. Desde que nos levantamos, el propósito lo podemos aplicar con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con las personas que están pasando una situación difícil. Una persona que ha vivido una pérdida y la ha superado, tiene toda la capacidad, la moral y la autoridad para ayudar y tenderle la mano a aquella persona que está pasando por esa pérdida. David fue fiel al cuidar las ovejas, y allí aprendió a pelear contra leones y osos, lo cual lo preparó para enfrentar a gigantes. Bueno, como al gigante que le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque tú te estás metiendo con mi Dios, y mi Dios no es eso que tú estás diciendo, y yo te voy a cortar la cabeza. Y así pasó. Él no menospreció sus tareas diarias, sino que las vivió con propósito. Y una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar es nuestra motivación y las cosas que hacemos, por qué las hacemos. Esas pequeñas acciones diarias nos van a llevar a cumplir ese llamado más grande. Te doy gracias por estar aquí en este momento. Te pido de favor que compartas, que des like, que te suscribas, y que de una u otra manera sigas participando activamente en estas reflexiones que con mucho cariño las preparamos para ti. Entonces, el propósito no va a ser en 40 años, en 50 años, porque saben, hay mucha gente que no cumple ni su llamado, ni sus metas, ni sus sueños, porque están esperando que el propósito algún día se dé. Cuando Dios ponía esto en mi corazón, yo decía, ay Señor, tú serás inteligente, Señor. Porque yo decía, ¿cuánta gente? Yo crecí en un ambiente de iglesia y yo veía, yo tuve mucha gracia de Dios, yo tengo un don, yo canto, y yo le canto siempre al Señor. Y una de las cosas que yo analizaba cuando veía tanta gente que no estaba, como quien dice, activa haciendo alguna actividad de la iglesia, yo sí pensaba y decía, wow, tanta gente aquí que está sentada allí, que
viene porque quiere saber del Señor, porque quiere conocer más del Señor, pero quizás no ha descubierto eso en donde es efectivo y donde piensa que no, bueno, yo estoy aquí esperando el propósito de Dios. Pues el propósito de Dios es hoy, no va a caer del cielo. No esperes 50 años para vivir ese propósito. Comienza hoy con lo que tienes, comienza hoy como puedas, con miedo, como sea. Comienza hoy, porque esos pequeños pasos son la llave de esa puerta y de ese gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros hay unos con más proporción, unos con menos proporción, porque Dios conoce nuestra capacidad. Pero cada uno de nosotros tiene algo que dar, una palabra de aliento, quizás un abrazo, a veces hasta los oídos para escuchar a otros también. Hay tanta gente que habla tanto, que habla tanto, que habla tanto, que habla tanto. Epa, no soy yo, espérate. Ahorita porque me están escuchando ustedes. Pero hay mucha gente que habla tanto, que se olvida de escuchar. Pero hay otros que tienen ese don y esa habilidad para no hablar mucho y escuchar a otras personas. Y quizás ya cuando le toca hablar dice una palabra que catapulta a una persona hacia la meta, que la impulsa y que la ayuda a salir del estado en el que se encuentra. No subestimes absolutamente nada, por más pequeño que sea. Si tú eres bueno para escuchar, si tú eres bueno para dar una palabra de aliento, un consejo, si tú eres bueno para abrazar a alguien, para consolar, ese es tu propósito. Así que no esperes a que llegue el gran momento para vivir con propósito. Empieza hoy en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, con tu esposo, con tu familia y tus amigos. Sé fiel en lo pequeño mientras Dios sigue abriendo el panorama, porque Dios no se va a quedar allí. Mientras nosotros vamos siendo fiel, constantes, perseverantes, las puertas Dios las va a ir abriendo y vamos entendiendo. Él va poniendo las conexiones, Él va juntando la gente correcta, en el tiempo correcto, en el momento correcto, todo en su tiempo. Y si Él tiene algo más grande para cada uno de nosotros, pues ese tiempo va a llegar. Por ahora tu propósito está activo y tu propósito es hoy. Si te gustó este mensaje, te agradezco de todo corazón que por favor lo compartas con alguien que crees que lo necesita, que necesita despertar ese propósito en su diario vivir. No te olvides de dar like, de comentar y de suscribirte si todavía no lo has hecho. Así que te espero en otro episodio de Reflexionando en Voz Alta con María Angélica Soto. No se te olvide. Muchas gracias.